Estimados jóvenes del segundo grado de secundaria, reciban un cordial saludo de mi persona, profesor Antonio Meléndez y la toma del curso de Educación Cívica. En este video estudiaremos la democracia en el Perú, ¿sí? Estudiaremos la democracia en el Perú. Bien, etimología de la palabra democracia. Democracia procede del término griego democracia, que significa gobierno del pueblo, ¿ya? ¿De dónde proviene democracia? Proviene a su vez viene de dos raíces griegas, demos y kratos. Demos significa pueblo o conjunto de todos los ciudadanos y kratos significa poder o gobierno, ¿ya? Y ahí que, etimológicamente, democracia significa gobierno del pueblo. Muy bien, pero ¿qué es la democracia? Bueno, la democracia es una forma de gobierno, ¿sí? Y como toda forma de gobierno, hay sometimiento, ¿ya? Hay sometimiento a una autoridad política y esta autoridad política ejerce un poder coercitivo, ¿ya? Es decir, es como otra forma de gobierno más. Sin embargo, ¿qué es lo que caracteriza? Es lo que hemos dicho en la etimología. Lo que caracteriza a la democracia es que si bien es una forma de gobierno, hay un sometimiento, hay una autoridad política y hay un poder coercitivo, pero todo esto se diferencia porque el pueblo se gobierna a sí mismo, es decir, el pueblo instaura la forma de gobierno, el pueblo se somete a sí mismo, el pueblo elige la autoridad y también se somete, obedece al poder que tiene la autoridad, ¿no? Es decir, que se somete a su propio dictado, ¿sí? Se da a sí mismo la ley, la que quiere que se ejecute a la actuación de todos los ciudadanos, poder coercitivo. Aquí están los tres, ¿no? Se somete, ¿no? Se somete a su propio dictado, se da la misma ley y quiere que todos los ciudadanos actúen de acuerdo a ello. Bien, esa es la democracia. Entonces la democracia es el pueblo, ¿no? Es el gobierno del pueblo que se somete a su propio dictado, ¿sí? A su propia ley y que quiere que todos actúen, ¿no? De acuerdo a esa ley. Muy bien. Ahora, los principios de la democracia. ¿Cuáles son los principios de la democracia? Los principios de la democracia son respeto y vigencia de los derechos humanos, es decir, que se respeta la libertad, la vida, etc., ¿no? ¿Ya? Todos somos iguales ante la ley y sobre todo se subraya el derecho a la libertad. Estas dos palabritas, todos somos iguales y libertad, ¿sí? En una democracia estos dos derechos prevalecen. Soberanía del pueblo, ¿no? ¿Qué quiere decir soberanía del pueblo? Es decir, es el pueblo por medio de elecciones directas o indirectas quien elige las principales autoridades del país. Asimismo, es el pueblo quien puede cambiar o ratificar estas mismas autoridades en las siguientes elecciones populares. Por este motivo, los griegos hablaban de la democracia como el gobierno del pueblo. De hecho, es este su significado literal. Es así como se puede conformar una democracia directa, donde el pueblo es quien toma las decisiones ejecutivas y legislativas, o la democracia representativa. Lo que nosotros tenemos es una democracia representativa, no tenemos una democracia directa. Democracia representativa, donde el pueblo por medio de votación popular escoge las autoridades, y esto quiere decir democracia representativa, que escogemos las autoridades que representarán la ciudadanía en la toma de decisiones. Eso es la soberanía del pueblo, el derecho a la libertad de elegir a nuestros representantes. Y estos representantes pueden ser ratificados o pueden ser cambiados. Es más, PPK, ¿no? Fue depuesto, ¿no? Fue vacado de la presidencia y lo ha asumido el actual presidente, ¿no? Martín Vizcarra, ¿sí? Entonces, el pueblo tiene la autoridad para ratificar o cambiar a las autoridades, a las autoridades que nos representan, ¿no? Y la independencia de los poderes, ¿sí? Entonces vemos acá otro principio de la democracia, la independencia de los poderes. ¿Por qué independencia?
Si el poder se concentra en uno solo es peligroso, ¿no? Antiguamente, por ejemplo, en las monarquías, el poder se concentraba ¿en dónde? Solamente en el rey o en el sistema feudal. ¿En dónde recaía todo el poder? En el señor feudal. Entonces, el poder recae sobre uno solo, y si se recae sobre uno solo es peligroso porque puede hacer y deshacer lo que él quiera, ¿no? Y es peligroso. Entonces, con la independencia de los poderes del Estado, es decir, se separan, ¿no? El poder se reparte. ¿Entre qué poder está? ¿Cuáles son los poderes del Estado? Son el poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿sí? ¿Ya? Entonces, cada poder es autónomo, ¿no? ¿Ya? Aquello redunda en un control sobre el actor de lo mismo, es decir, cada uno se controla, ¿no? Cada uno se controla, ¿ya? Y así se evita, y así evitar casos de corrupción, aunque por las noticias se podrá ver de que a veces no es como se pinta, ¿no? Sino que a veces se ponen de acuerdo y se tapan sus fechorías y la corrupción se hace inmensamente grande, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces los tres principios: respeto de los derechos, la soberanía del pueblo, que es elegir autoridades, ratificarlas o cambiarlas, y la independencia de poderes para repartir el poder, ¿no? Bien, bien, los orígenes. Bueno, el origen está en la antigua Grecia, ¿sí? En donde había una asamblea del pueblo y que podían participar los hombres libres y ciudadanos, ¿sí? Al ser pequeña la ciudad, pues todos participaban y los cargos burocráticos se turnaban, pasaban, ¿no? De turno en turno, ¿no? ¿Ya? Hoy día yo era juez, al otro mes era juez el otro y yo pasaba a otro cargo, etcétera, ¿no? En la Edad Media, por lo general, la democracia desaparece, ¿no? Y acá prevalece lo que son las monarquías, el señor feudal, etcétera. Salvo en los cantones suizos, ¿no? En donde hay cierta democracia, ¿no? En Inglaterra triunfa lo que se conoce como monarquía parlamentaria. ¿Por qué triunfa? Porque se da palabra al Parlamento, ¿no? Para que discuta ciertas decisiones, ¿no? O haga política, ¿no? Entonces, desde ahí viene la monarquía parlamentaria. Y es en el siglo XVIII cuando eh, los filósofos europeos consideran a la democracia como la posibilidad del pueblo de escoger el gobierno imperante, ¿no? Entonces ya en el siglo XVIII con la Revolución Francesa también, ¿no? La Revolución Francesa, el Renacimiento, se gestan o se va gestando, ¿no? Esta forma de gobierno, ¿no? Elegir al gobernador. Y sobre todo con la Revolución Norteamericana que dará pie a la independencia, ¿no? A la independencia norteamericana el 4 de julio, ¿ya? Que lleva a cabo estas ideas libertarias, ¿no? Y el establecimiento de, de la democracia, ¿no? En Occidente. Entonces, la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa son los hitos, digamos, que marcan el desarrollo o el establecimiento de la democracia en nuestras naciones, sobre todo en Occidente, ¿no? Ahora, ¿cuál es la importancia? Bueno, en la actualidad la democracia representativa es el sistema más utilizado. Les decía que nuestra sociedad es una sociedad, una democracia representativa. Es el sistema más utilizado en el mundo, ¿no? Para dirigir los designios de las naciones. Es por ello que la democracia se considera como el sistema de gobierno menos perjudicial para el manejo de los asuntos del Estado frente a los otros sistemas que han existido o se han diseñado. Lincoln dijo: los gobiernos son por el pueblo, son del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ¿no? Una frase que resume lo que es la democracia, ¿no? ¿Ya? Dentro de toda democracia que se afane de serlo debe existir una carta magna. Por eso en nuestro país también está la Constitución, ¿no? La Constitución Política del Perú. Y es la carta magna, es decir, es la máxima autoridad, la Constitución. Si somos una democracia debe existir una constitución. ¿Qué hay en esa constitución? En esa constitución están los derechos, los deberes, las formas de elegir al presidente, cada qué tiempo se eligen los presidentes o las autoridades, ¿no? Entonces, cómo debe, y las autoridades cómo deben actuar, cómo deben comportarse en sus cargos, qué deben hacer, qué no deben hacer, ¿no? Y cuáles son las penalidades de infringir estas leyes, estas normas, ¿no? De infringir la constitución.
¿no? Entonces todo ello está contemplado y tiene que estar de manera explícita, es decir, que debe estar escrito, es decir, que debe ser conocido por todos, ¿ya? Esa es la importancia de la democracia, ¿sí? En que asegura la igualdad y la libertad, los derechos y los deberes de los ciudadanos. Bien, la democracia en el Perú. En el Perú es muy conocido que aún no hemos consolidado nuestra economía y hoy en día con la pandemia que estamos viviendo, pues la economía va a entrar en una recesión, jóvenes, que no se imaginan, ¿no? ¿Ya? Esto está empezando todavía, la recesión económica recién está empezando, se va a vivir una crisis muy fuerte, ¿no? Dentro de poco, ¿ya? Bien, aún sigue nuestra democracia, si bien somos una democracia representativa, pues nuestra democracia todavía es muy débil, ¿no? Todavía es muy débil, hay muchos aprovechadores, ¿no? Hay muchos que todavía se creen más que los demás cuando la ley nos dice que todos somos iguales, ¿no? Entonces, nuestro Estado todavía es débil, ¿no? Los poderes del Estado no solo están desequilibrados, sino también desprestigiados. Por ejemplo, el Congreso, el Congreso anterior considerado uno de los peores, ¿no? De la historia. Tanta corrupción, tanta tapadera, ¿no? Los partidos políticos en crisis. No hay partidos políticos realmente, ¿no? Que reciban ese nombre con orgullo, ¿no? ¿Ya? Y esto abre una brecha con la población y con el ejercicio de una ciudadanía pasiva, utilizando términos de Sinesio López, una ciudadanía inconclusa. Y nosotros a veces no queremos participar, ¿no? ¿Ya? No queremos participar. Bien. Eh, bien, entonces acá vemos los presidentes que han surgido desde 1980 hasta la actualidad. En 1980 Fernando Terry, Belaúnde Terry. En el 85 Alan García Pérez con su gobierno un desastre. En 1990 Alberto Fujimori. Y en segunda vuelta 1995, ¿no? Que gana. Y en 2000 que quiere volver a ser reelegido, ¿no? Pero con un fraude escandaloso. Bueno, ahí entra Toledo con la marcha de sus cuatro suyos, Alan García nuevamente en el 2006, que ya no fue tan pésimo, pero bueno, Ollanta Humala, que pasó desapercibido 2011, Pedro Pablo Kuczynski en el 2016, pero que fue vacado, ¿no? Y asumió Martín Vizcarra en el 2018. ¿No? Entonces eso es un poco la historia de la democracia de nuestro país. ¿Por qué democracia? ¿Antes qué era? Antes de Belaúnde Terry había los gobiernos militares, ¿no? Ya lo estudiarán eso en Historia del Perú, ¿sí? ¿Ya? Bueno, los diversos análisis sobre la democracia en el Perú y Latinoamérica concuerdan sobre la crisis, ¿no? Hay una crisis de representatividad, por eso la imagen, ¿no? No sabemos quiénes nos representan, ¿no? O que la democracia, como dice el título acá, nos ha defraudado, ¿no? Aquí se pueden ver los rostros de Alan García, de Fujimori, de Toledo, ¿no? Etcétera, ¿ya? ¿Ya? Entonces, la crisis, ¿no? No hay representatividad política. Si bien elegimos a nuestros gobernantes, a nuestros políticos, ¿no? Muchas veces ellos no nos representan, ¿no? ¿Ya? Pero eso no implica que debemos desdeñarla, sino más bien buscar salidas concretas. Está bien, es una crisis, pero hay que buscar cómo solucionar, ¿no? Para ello se debe ubicar esta aparente contradicción entre gobierno del pueblo con gobierno de los políticos e ir adecuando nuestras realidades tan complejas y construir una cultura democrática según los procesos sociales y políticos de nuestro país. Y no solo quedarse con planteamientos muy superficiales como lo es la democracia directa. Bien, se debe buscar fortalecer nuestras instituciones democráticas, ¿no? La reforma del Estado debe ser tomada seriamente y responsablemente. Los partidos y movimientos políticos deben contar con propuestas programáticas acorde a las necesidades e intereses de la sociedad y se debe generar las condiciones para que el ejercicio ciudadano pueda intervenir. Muchas veces los ciudadanos no queremos intervenir por todo lo que vemos, escuchamos y oímos, ¿no? Además, la dimensión económica se debe sacar mejor provecho a la abundancia que arrojan los datos macroeconómicos. En ese sentido, las discusiones entre democracia directa o democracia representativa deben centrarse en el elemento de complementariedad. Las generaciones venideras tienen ese reto, o sea, ustedes, la historia ha demostrado que esta oposición es más aparente que real. Es necesario contar con ciudadanos involucrados, es decir, deben ustedes involucrarse en política, ustedes, nosotros, ¿no? Hacer política para que nuestra sociedad cambie, ¿no? ¿Ya? Y eso es ejercer nuestra ciudadanía, ¿ya?
Muy bien, jóvenes, eso es con respecto a nuestra democracia, ¿sí? O a la democracia en el Perú. La democracia en el Perú viene desde 1980 recién con Belaúnde de Terry, ¿ya? Entonces, es el gobierno del pueblo, tiene sus tres principios, ¿ya? Los orígenes van desde Grecia y se consolida recién en la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa, y es importante porque nos da los derechos, ¿no? Y la igualdad y la libertad que están contemplados en la Constitución, ¿no? Y la democracia en el Perú pues está por construirse, ¿no? Está en vías de desarrollo, ¿no? Hay que tomar cartas en el asunto también con nosotros como ciudadanos y comprometernos para que nuestro país vaya a mejor puerto, vaya en mejor rumbo. Bueno, acá tienen sus actividades, que es responder estas preguntitas. Nos vemos la próxima, en el próximo video, en el próximo tema. Hasta la próxima. Cuídense.